El hecho de interactuar con la tecnología, los estudiantes han manifestado una predisposición y un interés bastante amplio. Despierta y les motiva el hecho de interactuar con las máquinas y de estar en contacto con diferentes software que les motiven a la investigación y también que permita desarrollar materias, las demás materias, ¿no? Interactuar entre las otras materias. Me es bastante importante el uso de las TIC en las diferentes áreas del aula, de nuestro quehacer educativo, pues se ha visto el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del razonamiento, del pensamiento lógico al utilizar las computadoras. Y es muy interesante ver cómo ellos en su práctica diaria simplemente utilizan lo que ya conocen. Los niños no es lo que uno les da, sino ellos ya conocen. Nosotros hemos tenido una oportunidad muy importante de trabajar lo que es las TICs. Yo trabajé el año anterior con séptimo año, también fue algo muy oportuno el utilizar las computadoras, nos ayudó a investigar. Los chicos tienen mucho más facilidad de utilizar lo que es las redes sociales, pero encaminadas a un aprendizaje. También aquí constamos con lo que es la pizarra electrónica, que les ayudó mucho a los niños a desenvolverse en público, porque nosotros trabajamos en lo que es casas abiertas con eso y ellos tenían una facilidad de palabra, de expresarse y sobre todo transmitir el tipo de trabajo que nosotros hacemos dentro de la institución con lo que es la tecnología, utilizando todo tipo de mecanismo, todo tipo de herramientas que nos facilita ahora el internet, nos facilita los programas respectivos. Es una buena experiencia para los niños coordinar las áreas básicas de estudio con computación, porque los niños de esa manera, aunque son todavía pequeños, se motivan a trabajar, a hacer sus propios textos, a elaborar oraciones o textos cortos como cuentos. Dentro del área de matemáticas también ha sido algo bueno con los juegos interactivos de suma, resta, multiplicación. Muy interesante trabajar con los alumnos utilizando las computadoras, ya que ellos, fue más que todo novedad, algo nuevo, ver ellos, algo nuevo les llamó mucho la atención, mucho interés. Y también les ayudaba en la creatividad, en la expresión oral y también en la escrita. Como directora del centro educativo tengo que valorar el interés de mis compañeras por estar siempre aprendiendo. Sin embargo, fue necesario establecer como política institucional la asistencia de las maestras al aula de computación para que sean apoyo del docente, y poco a poco esa práctica se ha ido convirtiendo en que la maestra protagonista de la sala de clase, ella organiza, planifica conjuntamente con el maestro y ven diferentes maneras para desarrollar las destrezas. Como maestro de computación, el interés, se ha visto, ¿no? La predisposición de los estudiantes, el interés por investigar temas nuevos. El hecho de conjugar las materias de lenguaje, matemáticas, sociales o naturales a las TICs le permite al estudiante investigar y preocuparse un poquito más por saber qué hay o cómo puedo utilizar la máquina para que sirva para su aprendizaje del mismo personal, ¿no? Muy aparte de que las compañeras también, al realizar las planificaciones y coordinar conmigo el tema que se va a dar, ellos muy aparte buscan y proponen también temas de interés o alguna investigación más. Como si bien es cierto, los estudiantes ya tienen un previo aprendizaje que traen por sus experiencias, entonces eso lo que hemos hecho es reforzarlo para que ellos despierten su interés en seguir buscando, investigando. Con mis niños de séptimo A vi que era muy importante esta integración de las TIC en las diferentes áreas
de séptimo. Y específicamente las utilizamos en lengua y literatura. Los niños, al saber que iban a tener computación, ellos ya investigaban, traían su material para enseñarnos a Ivancito y a mí, ¿no? Señorita, nosotros investigamos esta poesía, mire cómo se declama. O traían, por ejemplo, los cómics ya hechos y vamos a hacer esto, señorita. Y yo vi que había una participación, ¿cómo le digo? Felicidad en eso. Ya no era solamente la hora de computación, sino vamos a la hora de computación porque ahí vamos a aplicar el conocimiento que nos dio la señorita. Entonces, y a mí personalmente me sirve para que yo también poder avanzar un poquito más en el conocimiento y en el uso de las TIC en el aula. Los niños les ayuda mucho en lo que es la investigación, la expresión escrita, la creatividad y la expresión oral, porque al utilizar también en videos y todo eso, los niños podían expresar y se sentían muy importantes ellos al ver que están creando un video o están creando o están expresando lo que ellos han creado, que les ayuda mucho incluso a fortalecer su autoestima. Como maestra se aprende mucho, como dice usted, es un reto para nosotros, o sea, tener que ayudarles a los niños y tenemos que conocer bien, entonces nos ayuda a prepararnos más, a investigar más. Y también a los niños les ayuda, yo creo que el mayor beneficio que hubo fue el desarrollo de la investigación, de la creatividad, de ellos poder tener la capacidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, tanto en las entrevistas como por ejemplo, en el desarrollo de los cómics. Inclusive ahí hablan demuestran todo, el respeto a la naturaleza, a los amigos, la solidaridad. Los beneficios del proyecto yo lo ubico en 2 niveles. A nivel de docentes, maestros que antes tenían el temor de acercarse a una computadora, ahora han adquirido seguridad y lo consideran un reto porque sus estudiantes, como están participando en el laboratorio de computación, se acercan, les preguntan. Entonces tienen esa necesidad de investigar, de saber, de ir un poquito más allá. Entonces les ha motivado para prepararse mejor. Y a más de la investigación, a más del trabajo con los estudiantes de lengua, yo quiero resaltar la práctica de valores. He asistido a clases en donde se ve una combinación, un compartir de saberes, porque aquel niño que de pronto porque tiene su máquina en casa domina, pues le enseña al otro que tiene esa carencia y aprenden juntos. También quisiera resaltar el hecho de presentar ya productos. O sea, niños que un año subieron un video del trabajo de unas poesías a YouTube. Entonces eso eleva la autoestima de nuestros estudiantes. Y eso gracias al proyecto que estamos ejecutando. El hecho de planificar con los compañeros en las materias que se han venido desarrollando, sobre todo el lenguaje, ha sido un reto también para mí, porque han existido temas que en forma personal desconocía, ¿no? Como tema en sí, cómo es el proceso de desarrollo, pero en la materia, por suponiendo, de lenguaje o de matemáticas o de naturales. Pero hablando específicamente del lenguaje, yo tenía temas que no los conocía y que al momento de planificar con las compañeras pues ha sido también para mí un aprendizaje y una nueva experiencia. Planificar con las compañeras ha sido satisfactorio y agradable porque, como repito, he tenido un aprendizaje y también el hecho de compartir con las compañeras momentos que nos ha permitido de ambas partes aprender. A las compañeras saber cómo poder utilizar la tecnología o el software o un programa que puede facilitar el conocimiento y el interés al estudiante, y así también mismo yo enterarme de cosas que desconocía o que de pronto pasaba por alto, y la integración de las dos materias ha hecho de que el beneficiado sea el estudiante
y la institución en sí, porque ha dejado un bonito ejemplo, un bonito mensaje, sobre todo también en los padres de familia que también se han puesto en ese interés, ¿no? En saber qué es lo que está aprendiendo los niños y cómo es la vinculación entre las dos materias y cuánto ha aprendido. Han existido niños que han traído cosas novedosas por indicaciones de los papás y han habido papás que han querido saber qué es lo que están haciendo los niños. Esa planificación ha permitido una integración en la comunidad. Ahora la integración entre computación y las áreas es bastante importante, por cuanto no estamos pues aislados. Ahora las áreas tienen que vincularse para poder nosotros salir adelante y nosotros como maestras de grado pues implementar las TICs. Voy a partir de hace unos 2 años atrás, en donde cómo eran las clases de computación, en donde los niños iban solos, el maestro les recibía y el maestro daba la clase de acuerdo a su planificación, a veces lengua, a veces matemática o a veces de pronto, qué sé yo, juegos lúdicos. Entonces no tenía un camino específico a donde seguir la clase de computación. Nosotros las maestras no asistíamos a la clase de computación, por lo tanto no sabíamos el tipo de trabajo que el maestro estaba haciendo. Pero en cambio desde ya cuando empezamos a trabajar con esto, es verdad, nos costó realizar esa integración entre lo que es el área. Nosotros este año trabajamos con lengua solamente todo el año hasta irnos adaptando poco a poco. Es verdad que nos costó trabajo, pero a la vez yo sí le veo beneficio. ¿Por qué? Porque ya tenemos el camino que vamos a seguir. O sea, vamos a la clase de computación, Iván sabe lo que tiene que hacer y yo como maestra sé lo que voy a trabajar conjuntamente con Iván y el trabajo se hace más fácil. Como dije, es hasta adaptarnos el proceso ese de planificar conjuntamente las áreas, pero al final, el momento de ponerlo en la práctica ya con los chicos, se rinde más, se trabaja más y por lo tanto los resultados son más positivos con los chicos. Desconocíamos las actividades del profesor, no sabíamos lo que hacía, su metodología, ni lo que enseñaba, muy separadas las dos. La materia nuestra con la de Iván. Pero ya al momento en que empezamos este proyecto me di cuenta que es muy importante, inclusive muy interesante, novedoso para los alumnos más que todo. Y como llama la atención la computadora, les gusta a los niños, les gusta mucho, entonces yo vi mayor interés tanto en mi clase de lenguaje, de matemáticas, que igual en la clase de computación. Yo, de acuerdo a las áreas, al bloque, de ahí planificaba con Iván que tenemos que, cómo me puede ayudar él o qué herramienta de la computadora, sea Paint, Word o otro programa para poder trabajar y desarrollar ese tema, pero en la computadora. Al inicio la planificación integrada tuvo sus problemas porque tendemos a imaginar que cualquier innovación es más trabajo. Entonces fue necesario reuniones con los maestros, explicar las ventajas, explicar las bondades de este tipo de planificación que a la larga lo que hace es ahorrarnos mucho tiempo que a veces lo desperdiciamos. Utilizamos igual el medio de comunicación, a veces en la escuela, tiempo extra para reunión de maestros muchas veces es limitado. Entonces, a ver, vamos a utilizar correos electrónicos. Y para eso a mí me ha tocado ser como el medio de la comunicación a la maestra, la comunicación con el profesor de computación, y considero que estamos en un buen nivel de comunicación, de aceptación, sabemos ya cuál es la importancia de planificar conjuntamente. Hablar de las capacitaciones me parece a mí muy interesante porque el proyecto se amplía. El hecho de capacitar a los maestros en cosas que puedan desarrollarla y defenderse cuando ellos estén frente a un computador o con sus alumnos solos, permite de que el proyecto camine y avance cada vez mejor.
Tal es así que en la mayoría de los casos, bueno, se les ha proporcionado la capacitación desde lo básico, ¿no? Cómo manejar un Office y de hasta los juegos, bajar de internet información, lo necesario como para que puedan habilitarse. Eso también ha servido no solo para los maestros, sino también para los estudiantes. Y aquí sí quisiera reforzar un poquito lo que decía anteriormente, es que la capacitación hemos tratado de abordarlo también a la comunidad educativa con los padres de familia. Se les ha podido brindar a ciertos padres de familia el conocimiento necesario para que sepan en qué temas andan sus hijos o cómo es lo que ellos han venido desarrollando durante todo el año escolar. Para mí también ha sido un aprendizaje nuevo gracias a la apertura de Alex, que me ha facilitado software que para mí eran desconocidos y que ahora ya se están aplicando, como el software libre, ¿no? Entonces son temas que permiten al maestro de computación ampliar el conocimiento para poder proporcionar a los estudiantes y a los maestros de grado, y así también que este proyecto camine cada día mejor, ¿no? Deberíamos continuar y deberíamos dar un poco de eficacia en la capacitación. Es decir, con la eficacia me quiero referir directamente al tema, a la resolución del tema sin que se va a tratar con los estudiantes para poder proporcionar el conocimiento directo. Yo en primer lugar agradezco a nuestra directora Rosita Arias, porque ella siempre está preocupada en darnos esa capacitación, en que vayamos junto con el avance de la ciencia, también con la tecnología. Ella nos ha proporcionado, ha buscado personas idóneas para que nos den estos cursos de capacitación, por ejemplo, en conocimiento del manejo del Mimio. Ahora también Ivancito es un compañero muy solidario. Ha visto la necesidad de que algunas compañeras necesitamos de que él nos explique cómo se manejan algunos programas, cómo se maneja esto, y nos va explicando, ¿no? Ha tenido una paciencia, porque a veces como que somos medias ruditas. Entonces, prácticamente nos ha explicado, nos ha cogido, ¿no? Esto se hace así, y yo le agradezco personalmente a Iván. Como Gonzalo Cordero Crespo, los docentes tenemos una fortaleza que es la apertura a las capacitaciones. Eso nos ha ayudado mucho a recibir capacitaciones con Iván, a recibir el apoyo o a aceptar el apoyo que nos daba Alex para conocer más, ¿no? Nosotros este año conocimos mediante 2 capacitaciones el funcionamiento de las XO para nosotros aplicarlo con los niños, la utilización. Tenemos algunas máquinas de esas en donde trabajan 2 niños por máquina, y es muy interesante el trabajo que se hace con eso. También hemos tenido clases demostrativas de parte de compañeros, ¿no? De Iván y de Elcita hacia el resto de compañeras, en donde ellos nos pudieron indicar cómo se hace la unificación entre las TICs y las respectivas áreas. También hemos tenido algunas capacitaciones con relación al uso de la pizarra electrónica o Mimio, en donde es una herramienta que nos ha permitido trabajar de manera más participativa con los chicos, y tanto así que además de nosotros trabajar con eso, los niños de 7º han llegado a dominar un poco más la utilización de estas herramientas. Las capacitaciones han sido muy interesantes, pero también la apertura de nosotros como maestros en darnos el tiempo o dar el tiempo extra para poder recibir esas capacitaciones ha ayudado para que las cosas funcionen de mejor manera. Yo considero que la capacitación es esencial a nivel general, ¿no? Y ha habido momentos, espacios compartidos aquí con los maestros, pero tenemos una deuda en cuanto a la aplicabilidad que estamos dando. Y yo considero que vamos por partes. Ya
Nos hemos capacitado en la planificación conjunta, ya sabemos cómo hacerlo. El año anterior estuvimos en un buen nivel. Este año nuestro reto es el uso de las XO, y no por un determinado grupo de maestras, sino por todos los docentes. Y eso se va a evidenciar, como en el año anterior, en las clases demostrativas. La prioridad en el año anterior, a ver la unificación de criterios, cómo se está evaluando. La prioridad en este año lectivo va a ser ya, a ver, el maestro con su máquina en su aula de clase, trabajando con sus estudiantes. Entonces, eso también exige ya no solo que me den capacitación, sino también el maestro buscar alternativas de capacitación. Hemos dado diferentes direcciones electrónicas donde el maestro puede encontrar recursos. Todavía nos falta realizar un seguimiento como para ver que eso se cumpla. Entonces, de igual manera como fue la política institucional de que todos los maestros asisten a la sala de computación, tendremos que pensar en algo parecido para verificar estos nuevos retos que tenemos. Es seguir capacitándome y preparándome mejor para poder brindarlo mejor a los estudiantes y a las compañeras. Seguir en la constante investigación, en la constante preparación, y eso hará que se fortalezca como profesional y como compañero, como amigo de los estudiantes, y que esta institución pues permanezca siendo una de las mejores del sector. Trabajar, investigar junto con mis niños nuevas maneras de plasmar el trabajo del aula en las clases de computación. Primordialmente es dominar la planificación, la integración de las áreas con las TICs, realizarlo de mejor manera, porque sí bien es cierto que el año anterior lo hice, pero sí tuvimos muchas dificultades. A base de esa experiencia, ir superando esas dificultades y dominar esa planificación para ejecutar las horas clase con los chicos de mejor manera y así obtener con ellos mejores resultados, ¿no?, en lo que es el trabajo en el aula. Capacitarme más, creo que también, o sea, no solamente saber manejar bien una computadora, sino también, por ejemplo, aplicar en el momento preciso para un conocimiento preciso. Entonces eso, poner ganas, muchas ganas para sacar adelante a mis niños, para que aprendan mejor, para que se desarrollen más en la vida. Si bien es cierto, las TICs no es exclusivamente la computadora, pero sí un reto que nos hemos planteado este año es mejorar el laboratorio de computación, que muchas veces tenemos ilusiones de poder hacer, pero ahí están esas máquinas que eso no se nos prende, que el internet no funciona para todos. Entonces es un reto para este año lectivo lograr eso por el lado material. Continuar en la motivación personal y a mis compañeras también, porque una maestra, un maestro motivado nos construye maravillas.